Xavier Zubiri, sobre la realidad. ¿En qué consiste la realidad de cada cosa real? Uno puede desde luego remontar sus consideraciones a los comienzos mismos de la historia. Se descubre entonces que un vocablo ha desempeñado una función esencial en este orden en la historia de la filosofía desde los tiempos de Platón y de Aristóteles, en verdad, mucho antes, pero no es cuestión de hacer una larga exposición erudita. Los griegos entendían que las cosas reales son aquellas que ellos llamaban usía, es decir, algo que en griego corriente y vulgar quiere decir el haber que posee una cosa. Todavía en griego actual la herencia en un testamento se dice periusía. La usía es el haber que efectivamente poseen las cosas, en cuya virtud éstas tienen suficiencia y autonomía las unas respecto de las otras, si se quiere un capital o un haber. Ante este haber, ante esta usía, Aristóteles se pregunta varias cosas. Primero, quiere precisar el carácter de ese haber y entonces contrapone la usía a lo que no lo es decir, la realidad que posee presuntamente este haber a la que no lo posee. Ahora bien, ¿qué es lo que no posee esa realidad, ese haber? No lo posee una cosa si necesita de otra para ser lo que es. Fue la idea del accidente. Los colores no son para Aristóteles usía, accidentes, porque necesitan de algo de lo que ser colores, cosa que no le acontece a un león o a un perro, a un árbol o a un astro. El haber es pues una cierta autonomía y suficiencia de las cosas para poder tener una existencia separada de las demás. Uno puede seguir preguntándose en qué línea establece Aristóteles esta suficiencia. Al abordar esta cuestión nos damos cuenta de que Aristóteles opera con dos líneas. Una, la que da a las relaciones que una cosa tiene con otras, y habla entonces, si tomamos la más importante a estos efectos, de esas relaciones del cambio, es decir, del dejar de ser para ser. Queda así bien en claro que la línea en que se establece la usía es la del ser. Se entiende, por tanto, que la suficiencia de la usía es y se inscribe en el orden de tener ser. Suficiencia que viene caracterizada por el hecho de que, si bien las cosas pueden sufrir alteraciones, sin embargo, en su fondo permanente continúan siendo lo que son mientras son, y cuando ellos no continúan siendo lo que son, dejan de ser. Es la idea del hipokeimenon, de la sustantia, del sujeto que late bajo todo movimiento. A partir de aquí Aristóteles tiene que tomar otra línea, la que le lleva a preguntarse ese sujeto qué es, cómo se determina. Para responder a esto echa mano Aristóteles de una consideración heredada de su padre intelectual, Platón, quien con su nous nos había habituado a pensar en las ideas en el sentido griego del vocablo, es decir, las configuraciones formales y fundamentales de las cosas, tomadas en y por sí, que diría Platón: tomo lo uno en tanto que uno, lo blanco en tanto que blanco, lo justo en tanto que justo, lo bueno en tanto que bueno, el hombre en tanto que hombre, etc. Estas ideas están sometidas a una cierta compenetración dialéctica, llamaba Platón a esto, pues participan las ideas entre sí, por lo menos las últimas, formando una koinonía, o las ideas supremas asignaba, a las ideas supremas asignaba Platón la koinonía, tongenon, la comunidad de los géneros. Por eso la visión que Aristóteles tiene del mundo real, tomada literalmente de su maestro, es justamente, a pesar de todo su presunto empirismo, la que logra al volcar sobre las cosas del mundo sensible las ideas de Platón. De esto no hay la menor duda. Con todas las modificaciones que se quiera, desde luego habría que hacer un largo curso para explicar cuáles son estas modificaciones. A última hora, pues, Aristóteles se mueve de un lado con el fenómeno del movimiento, para el que necesita un sujeto, y de otro con estas con estas ideas platónicas que constituyen la determinación formal de lo que son las cosas y que por consiguiente se predican de ellas en la medida en que las cosas son lo que son y no otras. Por los dos lados, ese haber que todo griego veía en la usía y en la realidad le aparece a Aristóteles de una manera sumamente precisa, como hipokeimenon, como sujeto ya determinado de unas ideas, tomado en este sentido el sujeto como materia prima, como algo legómenon, algo que el logos dice pero que ha visto el nous. En definitiva, es una visión sustancial y subjetual de la realidad. Son realidades entre todas las cosas aquellas que son sujetos independientes, que tienen usía, el haber de las propiedades que poseen y de las cuales la una no forma parte del haber de la otra. Y todas las que no tienen este carácter de usía son atributos, propiedades constitutivas de la usía del sujeto en cuestión. Ahora bien, uno puede ser descontentadizo y hacerse un par de preguntas, no saliéndose del hilo de Aristóteles en este momento, sino manteniéndose en su línea, formulando así las objeciones peores, las que se hacen sin abandonar el planteamiento que hace el autor que se va a criticar. En primer lugar, Aristóteles nos habla del movimiento, de algo que requiere un sujeto. Parece evidente que si hay un movimiento hay una cosa que se mueve. Si esto es verdad,
Pero ¿hasta qué punto? Es evidente que el movimiento consiste en una cosa substante que cambia. ¿No sería posible que no se tratara de un sujeto bajo el cambio, sino de una cosa que está en cambio, de una realidad cambiante y no de algo que subyace al movimiento y a lo que le adviene ese cambio que llamamos movimiento? La pregunta no tiene por qué parecer una sutileza, pues si resulta admisible en la filosofía moderna, no digamos en la actual. A Bergson, que murió hace unos 20 y tantos años, se le acusó de heraclitiano. Él protestó enérgicamente y con razón, porque cuando ha dicho Bergson que la realidad es formalmente nada más que movimiento, eso no lo dijo ni tan siquiera Heráclito, a quien atribuyen la frase pantarrei, pero por lo menos en los fragmentos que de él se han conservado no se dice esto. Cuando ha dicho Bergson que la cosa sea movimiento, lo que ha dicho es que el movimiento afecta a todo en una u otra medida, que todo se encuentra incurso en movimiento. En manera alguna, por consiguiente, es evidente que hay un sujeto por debajo del movimiento, un subjectum, un hipokeimenon, sino que el krimenon mismo es kineton, se está moviendo, está cambiando. Y repito que con respecto a esto, que en la filosofía actual puede parecer más o menos admisible, por lo menos más o menos claro si se echa la vista hacia atrás, nos encontramos con cosas que uno debía de haber pensado antes de eliminarlas tan rápidamente. Estoy pensando, por ejemplo, nada menos que en el poema de Parménides.